Creo que el próximo año, cuando rindamos nuestro segundo informe, tocará hacerlo en el Estadio El Campín. Tendremos hoy una larga jornada, así que trataremos de ser concisos en los diferentes temas que vamos a tocar. Se trata de un informe de gestión. Activa un proceso de rendición de cuentas que no se había ensayado en la historia de la ciudad de Bogotá. Rendición de cuentas ante la ciudadanía por parte de quienes son sus servidores, como debe entenderse en una democracia. Los funcionarios públicos no son más que sirvientes de la voluntad popular. El mandatario apenas lleva el mandado del que manda, y el que manda es la sociedad, es la ciudadanía, es el pueblo. Nosotros recibimos un distrito, un estado, un presupuesto que estaba en manos de mafias de la contratación. La corrupción había penetrado hasta los últimos rincones de la administración distrital. No era un proceso reciente, era un proceso que venía poco a poco avanzando a través de los años y que hizo del erario una especie de coto de caza para la captura de rentas que se apropiaban particulares en contra del interés general. Un erario carcomido por las mafias. Eso fue lo que encontramos. Contratistas que pensaron que por el hecho de tener un contrato les daba derecho a perpetuidad sobre el erario que pagan los bogotanos y las bogotanas. Convirtieron el contrato en derecho a perpetuidad. Hoy, con orgullo, podemos decir que buena parte de esas mafias, aún hay algunas soterradas por ahí, han sido barridas de la administración distrital. Con orgullo podemos decir que el erario, esa caja común, ese bien común de toda la ciudadanía, hoy está manejado por manos limpias. El plan de desarrollo fue aprobado por la mayoría del Consejo, 36 votos a favor. Fue hecho con la participación directa de decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas, más de 100,000 a través de medios de internet y redes sociales. El plan de desarrollo, mejorado, hay que decirlo, por el Consejo de la Ciudad, expresa lo fundamental del programa de gobierno que se inscribió en la registraduría y que la mayoría del pueblo bogotano votó. El programa de Bogotá Humana. Nosotros aquí queremos contrastar los objetivos fundamentales del programa Bogotá Humana, del plan de desarrollo que se votó, con los alcances que de manera concreta hasta este momento hemos obtenido. Y comenzaremos. 3 ejes tiene el plan de desarrollo. El primer gran eje es una ciudad que sepa superar la segregación social. Dentro de la segregación social,
la desigualdad social. El segundo gran eje es una ciudad que sepa luchar contra el cambio climático y se sepa adaptar a lo que hoy es el principal problema de la humanidad, lo que podría hacernos desaparecer como especie humana. Y el tercer eje del plan de desarrollo es el fortalecimiento del poder público, del poder de lo común, del interés general. Son los tres grandes ejes que desde el programa de gobierno inscrito en la registraduría decidimos levantar como las estrategias fundamentales del plan de desarrollo de nuestro accionar, de nuestra razón de ser al frente de la Alcaldía Mayor de la ciudad. Veamos qué ha pasado con cada uno de estos ejes en el presente año. Una ciudad que supera la segregación social y la discriminación. El ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo. Primer gran hecho, primer resultado. La segregación social se establece contra grupos minoritarios, se establece contra la mujer, se establece contra la niñez y se establece contra los más desvalidos y desvalidas de la sociedad. Superar la segregación significa acciones concretas con impacto, es decir, no marginales. Impacto significa que puedan afectar para bien una buena parte de la sociedad bogotana. Las acciones contra la segregación deben disminuir la desigualdad social, deben superar la discriminación contra la mujer, la niñez y los grupos minoritarios, deben lograr superar la pobreza. Ese es el objetivo de este eje del plan de desarrollo. Primera acción, tenemos hoy garantizado el mínimo vital de agua potable. Expresado en la campaña electoral, incluso la anterior, como la revolución del agua, como el hecho de que el agua no es una mercancía, sino es un derecho, el derecho al agua. Esta ciudad, recogiendo ya algunas pequeñas experiencias que habían en Colombia, el movimiento del referendo por el agua decidió aplicar en concreto el derecho al agua en la ciudad y hoy puede presentar con mucho orgullo que 641.214 familias, las más pobres de la ciudad, tienen 6 metros cúbicos de agua potable gratuitas por mes. Son 3 millones de personas que hoy pueden gastar lo que antes gastaban en servicio de agua potable y alcantarillado, en leche y carne. Por eso las estadísticas demuestran que el consumo de leche y carne creció en el estrato 1 y 2 de la ciudad. Es decir, este derecho al agua se convirtió en nutrición de nuestra niñez en la ciudad. Tal ha sido el impacto de la medida. Y este es uno de los grandes hechos que tenemos que defender, que ya Bogotá no es la ciudad marginal a la cual se referían los medios de comunicación solo cuando estallaban los escándalos del cartel de la contratación.
que no decía ni mu ante los grandes problemas que aquejan a la humanidad, a su propia ciudadanía. Hoy casi todos los días, cualquiera que sea el prisma ideológico de la prensa, la ciudad de Bogotá está en las primeras páginas anunciando iniciativas que se irradian casi que inmediatamente al conjunto de nuestra patria. Esta del mínimo vital de agua potable, la revolución del agua, por orden de la Corte Constitucional hace 2 semanas, es obligatorio para todos los alcaldes en todo el territorio de la nación. Hemos conquistado no solamente el derecho al agua en la ciudad de Bogotá, sino el derecho al agua en Colombia. Se redujeron las tarifas del transporte público. Aquí, gracias a la encuesta de movilidad hecha a más de 165,000 habitantes de la ciudad que usan todos los modos de transporte y que se entregó hace 2 meses, hemos podido constatar uno de los peores hechos que aquejan desde el punto de vista de la segregación a la ciudad. El esquema de movilidad que se ha practicado en Bogotá, el modelo de movilidad, segrega socialmente a los bogotanos. De los 17 millones de viajes que todos los días se hacen, 7 millones se hacen exclusivamente a pie. La mayoría por el estrato 1 y 2 de la ciudad. Una familia del estrato 1 solo puede tener 0.86 de un viaje al día. Es decir, no logra viajar un solo miembro de la familia en un vehículo motorizado en un día. Mientras tanto, en el estrato 6 viajan 2 personas y medio todos los días en un vehículo motorizado. Aquellos que viajan en el estrato 1 y en el estrato 2 lo hacen mayoritariamente a pie, porque no tienen con qué pagar el pasaje del bus. Aquellos en el otro lado de la sociedad que sí pueden viajar, lo hacen en el vehículo particular, representan el 10% de los viajes y sin embargo ocupan el 90% de la calle, del espacio público, es decir, son los grandes responsables del trancón. 2 polos que nos muestran una segregación enorme en el transporte público de la ciudad de Bogotá. Unos caminando obligadamente, unos que se quedan encerrados en su casa a costa de una mayor pobreza porque no pueden pagar el pasaje para ir al hospital o ir a buscar con qué comer. Y otros que ocupan el espacio público y producen el trancón usando intensivamente el vehículo particular. ¿Qué ha propuesto esta alcaldía ante ese hecho indudable de segregación en el transporte público? Pues no quitar los carros, simplemente tratar de desestimular el uso del carro de manera intensiva. Pero en el lado de la población aquejada, lo que hemos hecho es bajar las tarifas del transporte público para que la gente que no tiene con qué se pueda subir, incluso muchos por primera vez, al sistema Transmilenio de la ciudad.
Y esto se puede demostrar con cifras. Bajamos 50 pesos en la hora pico, buses del Transmilenio, y bajamos 350 pesos por viaje en la hora valle, sistema del Transmilenio. ¿Qué sucedió con esa medida? Primero, que por primera vez en la historia de Bogotá, y creo que de Colombia, una alcaldía rebaja las tarifas de transporte. No había acontecido. Los que nos tenían acostumbrados y decían que era porque así era el mercado, tenían que subir permanentemente las tarifas del transporte. El ascenso de las tarifas del transporte en la ciudad de Bogotá condenó a que la mayor parte de la población pobre, con la mayor parte de los viajes, ni siquiera se subiera a un bus. Segregó la movilidad en la ciudad. Nosotros, al bajar la tarifa, logramos que más gente se subiera al bus. En Horas Valle tenemos 230.000 viajes nuevos. Logramos subir en un 13% la demanda del Transmilenio, cuando el Transmilenio que recibimos era absolutamente ilegítimo, porque sus usuarios, sus usuarias lo bloqueaban constantemente porque no lo querían. Hoy logramos aumentar la demanda por subirse al bus del Transmilenio. Hoy logramos que se redujera sustancialmente el bloqueo por parte de los usuarios. Hoy sabemos que aún quedan muchísimas más fallas, pero logramos que el sistema cubra una mayor parte de la población pobre a través de la reducción de las tarifas. La reducción de las tarifas del transporte no es suficiente para tener un transporte público masivo digno en la ciudad de Bogotá. Tenemos que reducirlas en el conjunto del transporte público, no solamente en los buses rojos del Transmilenio. Por eso Fernando San Clemente, aquí presente, gerente de Transmilenio, tiene una clara orientación y está trabajando incluso con el Banco Mundial en establecer por primera vez también en Colombia una política de subsidios muchísimo más generalizada y coherente a partir del año entrante. Y para superar la segregación del transporte en la ciudad de Bogotá, habrá un subsidio para el conjunto de la población estudiantil universitaria, o tarifa diferencial, como le llaman ellos, y habrá un subsidio al transporte a la población más pobre de la ciudad, que esté sisbenizada en lo que vamos a llamar el Sistema Integrado de Transporte Público, SITP, que va a ser la nueva cara del transporte de la ciudad de Bogotá y al cual me referiré más tarde. ¿A cuántos beneficia la reducción de tarifas en Transmilenio? Diariamente a 1 millón de personas. He ahí el impacto.
1 millón de personas lograron experimentar la rebaja de tarifas en el transporte público de Bogotá. El año entrante esperamos sean 3 millones de personas. Objetivo de Bogotá Humana. Tercera política, se redujo la restricción del pico y placa y se eliminó completamente en una parte del sur de la ciudad que ya no tiene ninguna hora de pico y placa. ¿Cuál es el balance de esta medida? Agenciada por la Secretaría de Movilidad, Ana Luisa Flechas, su secretaria. ¿Qué logramos con la reducción del pico y placa? En primer lugar, disminuirla en 7 horas diarias, es decir, se disminuyó en la mitad. En segundo lugar, se incrementó la velocidad en hora pico en un 28% en la mañana y en un 30% en las horas de la tarde. ¿Por qué la hora pico? Porque es donde la mayoría de la ciudadanía va a trabajar, va a estudiar. Es decir, en el uso prioritario de la movilidad, que es ir a trabajar, ir a estudiar, logramos que la ciudadanía se pudiera mover más rápidamente en un promedio del 28%. En hora valle disminuyó sustancialmente la congestión en los buses públicos, porque lo que hicimos en el sistema Transmilenio, precisamente al reducir la tarifa en la hora valle de los buses, fue aumentar el número de buses, que implica que en hora valle coger Transmilenio, el pasajero vaya sentado. La mayoría de los usuarios que cogen Transmilenio en hora valle van sentados. Es decir, ese Transmilenio repleto propio de la hora pico no existe en la hora valle. En la hora valle, quien tome el Transmilenio hoy va sentado o tiene una probabilidad muy alta de ir sentado. Sin embargo, al liberar el pico y placa, el carro particular va más lento, va en el trancón. Y entonces hoy es evidente una paradoja fundamental del transporte y la movilidad de la ciudad. En hora valle, el que usa el carro particular va en el trancón y la que se sube en el bus de Transmilenio va sentada y rápido. La base para cambiar la cultura de la movilidad en la ciudad de Bogotá. El día que los ciudadanos y las ciudadanas que usan su carro particular para ir a buscar algo, según la encuesta, en hora valle, comprendan que se están tirando su propia vida al hacer esto, que están perjudicando al resto y que sería muchísimo mejor para ella o para él subirse en el bus del Transmilenio que va desocupado y rápido. En ese momento, una de las principales características que afectan la calidad de vida de la ciudad de Bogotá podría cambiar sustancialmente en favor de la ciudad, y es que una ciudad vive mejor si camina, si monta en bicicleta, si toma el sistema público masivo en vez de usar intensivamente el carro particular. Construimos y se puso en mantenimiento el primer centro de atención integral para las víctimas, el Centro Dignificar.
Hay 80.000 familias víctimas de la violencia que viven en la ciudad de Bogotá. El programa dirigido por Ana Teresa Bernal, Alta Consejería para las Víctimas. Ana Teresa criticada por requisitos académicos, como si en Colombia existiera la carrera y el doctorado de atención integral a las víctimas, que no existe. No existe. Sin embargo, alguien decidió que Ana Teresa no estaba en condiciones de asumir ese encargo. Pues digámoslo con toda claridad, Ana Teresa ha logrado construir un sistema de atención a las víctimas de la violencia en Bogotá que no existe en ningún lugar de Colombia. Y que tiene los siguientes efectos que podemos constatar. Se abrió en el mes de abril el primer centro Dignificar y hoy ha atendido 70.000 personas. Es decir, que casi logramos una cobertura total, de acuerdo a las estadísticas disponibles, de la población de víctimas de la violencia en la ciudad de Bogotá. Y ese es un logro que no se alcanza en ninguna parte de Colombia. Lograr atender 70.000 para alistarnos, tarea del año entrante, a la reparación integral desde la vía administrativa en la ciudad de Bogotá, que tiene un objetivo: 50.000 madres víctimas con vivienda, y lograr restitución de tierras para las víctimas que así lo deseen, con equipos de abogados pagos por el distrito, que puedan ir hasta Urabá, hasta Córdoba, hasta Sincelejo, hasta el Bichada, hasta el Caquetá, el Putumayo, la costa pacífica del Nariño, a lograr a través de los jueces de restitución de tierras que efectivamente la víctima que hoy habita Bogotá y que quiere recuperar su tierra lo pueda hacer en cualquier lugar del país. Para ello se abrirán 7 centros, pero hoy tenemos 1, y ese 1 ya logró una cobertura, de acuerdo a las estadísticas, de aproximadamente el 80% de la población de víctimas en la ciudad de Bogotá. Las víctimas en su mayoría son pobres o los empobrecieron. Y por eso esta es una de las principales políticas para superar la segregación social en Bogotá. La víctima no solamente es víctima por un hecho de violencia ocurrido en algún momento en algún lugar de Colombia, sino que al llegar a la ciudad se empobrece, la victimizan nuevamente, la discriminan. En el gobierno de Bogotá Humana, la víctima tiene un Estado amigo por primera vez y ha empezado a actuar también por primera vez. Otro grupo discriminado, mayoritariamente juvenil. Discriminado porque es juvenil, en primer lugar, y en segundo lugar porque es pobre. Los jóvenes pobres de la ciudad, la mayoría de los jóvenes que han caído en la dependencia del consumo de drogas. Según las encuestas, 70.000 o 80.000 personas en toda la ciudad están dependiendo de las drogas. No que las consumen de manera recreativa,
sino que han caído en la adicción, el principal problema. 80.000 familias, la mayoría pobres de la ciudad, cuya vida se ha vuelto un desastre a partir de que el joven o la joven ha caído en un estado de esclavitud permanente por el consumo habitual y permanente de las drogas en la ciudad, que explica además el 80% del mercado de venta de drogas en la ciudad, que como es clandestino e ilegal y en manos de la mafia, explica entonces una buena parte de la inseguridad de la ciudad de Bogotá, sea porque el pobre dependiente de drogas roba un celular para seguir consumiendo, o sea porque el mafioso vendedor de drogas mata en el barrio popular para seguir sosteniendo su negocio. Nosotros propusimos este año una nueva política. Lo que estamos haciendo, conduciendo al joven al calabozo y tratando de perseguir al jíbaro cuando en muchas partes el jíbaro se compra, incluso a la policía del cuadrante, no sirve. Así no se hace. Es una política hipócrita. Alguna vez lo decía, mientras el senador va al cóctel con el gran narcotraficante, al pequeño consumidor lo llevan al calabozo. Esa es una segregación, porque mandamos a la cárcel es al pobre y porque el rico narcotraficante se queda es con el poder. Hemos propuesto otra cosa, otra manera de entender este problema, con mucho temor. Lo dijimos públicamente porque este es un tema delicado, incomprendido, satanizado, como otros muchos. Pero aquí tenemos que actuar si queremos superar la segregación social. No es posible que consideremos al joven, a la joven popular, dependiente del consumo de drogas, como un criminal. Eso tiene que acabar en una Bogotá humana. Y lo que hemos propuesto es una estrategia que en una primera fase tiene que ver con que el Estado atienda como un problema de salud pública al que está en la dependencia de las drogas, no como un criminal, sino como una persona que merece la atención del Estado y que tiene que construir un diálogo y una relación sana con el aparato estatal. Para ello inauguramos 2 centros de atención médica para adictos, no el calabozo, sino la atención médica. El centro de atención médica para adictos se llama el CAMAT. Tenemos 2. Bajo la conducción del secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy por primera vez realmente en la ciudad de Bogotá, y creo que con algunas excepciones en Colombia, al adicto no se le trata con bolillo, sino al adicto se le trata con médicos. ¿Cuál es el resultado de esta política? Con atención en psicología, medicina, odontología, psiquiatría, en los barrios y puntos de la ciudad que se denominan el Bronx, San Bernardo, Abastos y el Amparo,
se han prestado 6.873 servicios, 20% a mujeres y 8% a hombres, y 371 pacientes por su gravedad han sido remitidos a otras instancias del Distrito Capital para atención médica a mayor profundidad. Hemos iniciado una nueva política sobre las drogas en la ciudad que debe tener una segunda fase. Y es que además de que los CAMAT se puedan expandir al conjunto de las localidades en donde más se refleja este fenómeno, podamos pasar a los centros de consumo regulados de droga, de tal manera que la juventud bogotana afectada por este problema, cerca de 80.000 a 100.000 jóvenes, no tengan una relación con la mafia, con el delito, con el que los va a matar, sino que tengan una nueva relación sana que intente sacarlos del problema en que se encuentran con el Estado, tal como con mucho éxito 65 ciudades del mundo vienen adelantando este programa con absoluta certeza. No más hace 3 días, el balance en un diario del país era que se había reducido la criminalidad en un 20% en la ciudad de Vancouver por establecer este tipo de programa que el alcalde de Bogotá quiere volver una realidad en la ciudad de Bogotá. Seguimos en el eje de superar la segregación y la desigualdad social. Los territorios saludables. Nuestro modelo de salud aplicado en Bogotá, a pesar de que el modelo de salud nacional, la Ley 100, hace agua por todos los poros, colapsa y está a punto de finalizar por orden de la Corte Constitucional. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos construido 764 equipos territoriales con 4.916 integrantes, una parte de ellos médicos y enfermeras, que tienen como función esencial visitar en su hogar a la familia para prevenir la enfermedad. Cubren hoy 611.000 familias, es decir, casi 3 millones de personas, las más pobres de la ciudad, en diferentes modalidades de atención. Este es un modelo diferente a la Ley 100. La Ley 100 hace ir al enfermo a la EPS y la EPS le dice que no vaya al hospital. Este modelo lleva al médico y a la médica al hogar de la persona antes que se enferme. Es decir, es mejor prevenir que curar. Esa es la filosofía del modelo de salud de Bogotá Humana, es mejor prevenir que curar. Y se ha aplicado cubriendo casi toda la localidad de Bosa, con los siguientes resultados. Por allá está Bosa. Vamos a ver los resultados en Bosa, en números. En Bosa,
Han participado 80.000 personas en acciones colectivas y en atenciones médicas directas 16.555 personas. La localidad de Bosa se dividió en 144 territorios en los cuales se ha logrado el 90% de las gestantes tengan control prenatal. Hemos reducido sustancialmente el riesgo de mortalidad materna. Veámoslo con calma. La mortalidad materna es uno de los indicadores fundamentales que miden la eficacia de un modelo de salud. ¿Cuántas mamás se mueren en el parto o antes del parto? Son indicadores de eficiencia de un sistema de salud. En Bogotá, donde la mayor parte de la población está en el régimen contributivo de la Ley 100, aumenta la mortalidad materna. Dato negativo, porque aquí no vamos a hablar solo de lo positivo, sino también de lo negativo. Estamos observando que la crisis de la Ley 100 en el régimen contributivo a través del régimen de EPS está subiendo el indicador de mortalidad materna en el conjunto de la ciudad. Aquí en Bosa, donde aplicamos el otro modelo, el de ir a la casa a cuidar a la gente y por tanto a la madre gestante, se redujo sustancialmente la mortalidad materna en la localidad de Bosa. Así que podemos comparar lo que está aconteciendo con un modelo y lo que está aconteciendo con el naciente que nace en Bosa. ¿Quién me dice qué significa Bosa? En Muisca. Pregunta para la etapa de preguntas y respuestas. 2.156 niños y niñas menores de 1 año han sido atendidos integralmente en la localidad de Bosa y el 95% de las mujeres entre 25 y 69 años se le ha hecho examen de citología y se le han entregado las pruebas. 1.712 muchachas en Bosa, entre 15 y 19 años, han ingresado al programa de regulación de fecundidad y en los últimos meses pudimos constatar que la tasa de natalidad en niñas adolescentes en la localidad de Bosa se ha reducido sustancialmente. Al reducir la tasa de natalidad en adolescentes en la localidad de Bosa, logramos desactivar uno de los mecanismos de mortalidad más dañinos dentro de Bogotá, que es la niña adolescente que va a abortar clandestinamente y que muere en los cuchitriles de los médicos, entre comillas, que les practican el aborto. En Bosa, si logramos cubrir la totalidad de las muchachas, ojalá logremos pronto que no mueran niñas adolescentes en manos de médicos falsos, practicándose abortos en sitios absolutamente dañinos para su salud pública. Más de salud. Creamos los centros del derecho a la salud, un invento típicamente bogotano de la Secretaría de Salud, sabedores de que la población hacía colas en las EPS y en los hospitales y clínicas y que todos los días les incumplen con su derecho a la salud, les ponen las citas más adelante, no las ponen
no cumplen con la cita, los mandan a tomar ibuprofeno en vez de practicarse el examen del cáncer, solo porque el examen del cáncer es más caro que el ibuprofeno, y condenan a las personas a la muerte solo por ganarse la plata como utilidades particulares en las EPS. Dado que el gobierno nacional aún no ha pasado a la acción de eliminar la ley 100, aunque conversamos con el gobierno nacional sobre este tema, del gobierno nacional se ha aceptado profundizar el modelo preventivo. Estamos dialogando con el gobierno nacional sobre que el sistema subsidiado pase al distrito y no a las EPS. Varios municipios nos siguen en esta idea y hay conversaciones con él al respecto. Lo cierto es que creamos los centros de desarrollo del derecho a la salud y en este momento hemos atendido 6.500 casos, secretario, apúnteme la cifra, Guillermo, en los centros del derecho a la salud. ¿Cuántas personas? En solo un punto. En solo un punto, 6.500 ciudadanos, ayudados por nuestros abogados, han podido hacer valer su derecho a la salud, logrando que la EPS haga los exámenes o dé las órdenes que hagan los exámenes respectivos. Es decir, tenemos unas baterías de abogados que están ayudando fundamentalmente a la gente pobre a que no los burlen en las EPS cuando tienen derechos a procedimientos médicos que no les hacen, logrando que los hagan. Pasemos a educación. No superaremos la segregación social si no tenemos educación pública de calidad. Bogotá no resistirá el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos si no hace su énfasis fundamental en el saber. Bogotá, dado que no tiene mar, dado que no tiene río navegable, que es lo que permite el transporte barato, dado que es andino-tibetana, no podrá competir con las manufacturas de los Estados Unidos si su propia manufactura no se articula al saber generalizado de la sociedad bogotana. Sin saber no tenemos futuro. Y aquí está la prioridad del programa Bogotá Humana. Sin saber no hay Bogotá. El movimiento estudiantil universitario, a través de la MANE, le exige al gobierno nacional, a través de movilizaciones, 1 billón de pesos en el presupuesto. Bogotá ya puso 1 billón de pesos más en su presupuesto para la educación pública en la ciudad. Lo que le exige el estudiantado al gobierno nacional en toda Colombia, y es que agregue 1 billón de pesos más al presupuesto para toda Colombia con destino a la educación pública. Ya lo hicimos en la ciudad de Bogotá y está presentado en el presupuesto bajo estudio del Consejo de la Ciudad, 1 billón de pesos adicionales a la educación pública de la ciudad de Bogotá. Y aún así,
para el presupuesto actual, el que estamos desarrollando, ¿cuál ha sido nuestro logro? Veámoslo. Recibimos un presupuesto que, de acuerdo a los procedimientos de contratación, debería darle raciones alimenticias, la mayor parte refrigerios, a 550,000 muchachos y muchachas. Nosotros cambiamos el sistema de la contratación. De licitaciones amañadas que venían presentándose, pasamos a un sistema que llamamos subasta, en donde los que quisieran vender la comida a los colegios compitiesen rápidamente y en una hora fija el que menor precio ofreciera y la misma calidad se llevaba el contrato de alimentación en una zona determinada. Quisimos quitar los intermediarios de las ventas de alimentos a los colegios públicos de la ciudad. Aunque todavía nos falta más, porque queremos ligar este sistema de compra de alimentos al campesinado de Colombia, nos falta más. El logro fue en este año que de 550,000 raciones alimenticias en los colegios pasáramos con el mismo dinero a 626,000 raciones diarias de nutrición para los muchachos y muchachas en los colegios públicos. Es decir, 76,000 muchachos y muchachas pudieron comer en el colegio y antes no se hacía. Este logro casi le cuesta al secretario de Educación, Óscar Sánchez, el puesto, porque le querían revocar el nombramiento en el Consejo por haber cambiado el sistema de contratación en la Secretaría de Educación, pero hoy con mucho orgullo podemos decir que el resultado es que 76,000 muchachos y muchachas pudieron adicionalmente comer y nutrirse. No se puede saber si no hay nutrición para el cerebro. El programa de nutrición es básico si se quiere aumentar la calidad de la educación en la ciudad de Bogotá. Sin comida no hay cerebro. Y por tanto, uno de los esfuerzos esenciales de la Bogotá humana es que la juventud de los colegios públicos, de los jardines infantiles, de la sala cuna y de la atención de los bebés en el ámbito familiar tenga nutrición. Sin nutrición no hay cerebro, y sin cerebro no hay saber, y sin saber no hay Bogotá. Por eso hoy hay 9 comedores escolares más en nuestros colegios, y por eso hoy podemos decir, en relación a los niños y a las niñas, la prioridad de nuestro programa, yo tengo que decir, en donde más dificultades hemos tenido, ha sido más difícil que transformar el modelo de basuras, el modelo de reciclaje. Ha sido más difícil atender niños y niñas de 0 a 5 años en la ciudad de Bogotá. Es donde más dificultad tenemos, donde nuestro esfuerzo no ha tenido los mejores resultados.
en donde hemos fallado, porque básicamente la atención a la niñez entre 0 y 5 años se ha tercerizado, se ha contratado y no hay avances sustanciales. Meses hemos gastado tratando de romper ese tipo de contratación que estrangula la posibilidad de llevarle atención a los niños de menor edad en la ciudad de Bogotá.